Siguiendo sobre el Evangelio según San Marcos, el título para hoy, en el final del capítulo 6, es Jesús muestra su poder sobre las leyes de la naturaleza. En, en Marcos 6, 30 al 34, se destaca la compasión de Jesús en la multitud en este párrafo. Ustedes recuerdan la última vez que hablamos sobre el Evangelio de Marcos, en la primera parte del capítulo 6, vimos cómo Jesús nos había enviado a predicar el Evangelio por todas partes. Dice aquí el pasaje, a partir del versículo 30 al 34, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, dice aquí en la primera parte, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Los discípulos volvieron de un tiempo exitoso de ministerio al ser enviados por Jesús hacia los pueblos de Galilea. Cuando ellos regresaron, Jesús sabía que necesitaban un tiempo de descanso. Jesús sabía cuándo era tiempo para trabajar y cuándo era tiempo para descansar. Jesús sabía de la importancia del trabajo duro más que nadie. Él dijo allá en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Al mismo tiempo, él sabía que nosotros únicamente podemos ser más efectivos cuando también tomamos un tiempo para descansar. Jesús y los discípulos estaban constantemente ocupados porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así que Jesús los tomó a un lugar desierto para algo de descanso. El descanso, recuerden, es necesario para aquellos que trabajan. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Quizás la multitud era grosera y demandante. Los discípulos querían despedirlos, pero Jesús tuvo compasión de ellos. Los discípulos a menudo miraban a la multitud como si fuera el trabajo y como demandas constantes, especialmente en un tiempo como este, cuando su descanso bien merecido fue interrumpido por la multitud. Pero Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Cada rostro reflejaba una necesidad, un hambre, un dolor. Al ser una persona centrada en los demás, a Jesús le importaba más la necesidad de alguien más que sus propias necesidades. Dice la palabra, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús sabía que sin un pastor las ovejas tendrían muchos problemas y éstas no se pueden defender a sí mismas de los depredadores y pasan un tiempo difícil para encontrar la comida y agua que necesitan. Jesús tuvo compasión por las personas de entre la multitud porque él sabía que sus demandas insistentes eran movidas por sus grandes necesidades. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como un pastor fiel, Jesús
tuvo cuidado de su necesidad más apremiante. Él les alimentó con la palabra de Dios. No tenía Jesús otro asunto en su cabeza más que ese, ser misericordioso con la gente que demandaba su ayuda. Ahora, Jesús alimenta a la multitud. Cuando ya era, dice el versículo 35 hasta el 44, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, pero que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres, fueron los que comieron, 5,000 personas. Despídelos, decían ellos, los discípulos, pues no tienen que comer. O sea, ambos, Jesús y los discípulos, vieron exactamente la misma necesidad entre la multitud. La solución de los discípulos era el deshacerse de la necesidad al deshacerse de los necesitados. Jesús vio una solución diferente y quería que los discípulos también la vieran. Ustedes denles de comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es difícil el saber si los discípulos estaban enojados o que solamente no podían creer lo que Jesús dijo. Claramente ellos pensaron que el gastar los ingresos de casi un año para alimentar a esta multitud y darles una comida era imposible e incluso un desperdicio. Comprensiblemente, nunca se les ocurrió a sus mentes de que Jesús quizás proveería a la multitud con un milagro. Dios tiene recursos de los cuales nosotros no sabemos nada. Así que podemos confiar en Él y podemos estar en paz aún cuando no podemos descifrar el cómo Él proveerá. La sugerencia de Jesús debió de parecer muy extravagante para los discípulos. Jesús, si tuviéramos esa clase de dinero, nunca la gastaríamos en una comida para esta multitud. La multitud nos molesta y tendrán hambre de nuevo en unas pocas horas. ¿No debiera de gastarse en algo más el dinero? Pero Jesús realizará un milagro extravagante porque Él quería sentarse y cenar con aquella multitud. ¿Debido a qué? Bueno, pues a que Él los amaba. Porque ese es el amor de Dios, el amor de Jesús. ¿Cuántos panes tenéis? Preguntó el Señor. Id y véanlo. La manera de Dios para proveer empieza con lo que ya tenemos. Él quiere que utilicemos de una manera sabia lo que ya tenemos. No ore neciamente a Dios por más si no utilizas lo que Él ya te ha dado de una manera piadosa. Lo que ellos sí tenían era casi para reírse. 5 panes y 2 peces. Eran suficientes para 1 o 2 personas y nada más, porque eran panes pequeños y pescados pequeños. Aunque la cantidad fuera pequeña, Jesús aún empezó con lo que tenían. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Jesús hizo esto porque
Estas personas eran como ovejas sin pastor y Jesús actuaba como su pastor. El buen pastor sobre pastos verdes me pastoreará, dice el Salmo 23:2. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús organizó a la multitud. Él no quería un tumulto. Él quería tener una buena cena con estas personas. A Dios le gusta la organización, especialmente al manejar lo que Él provee para nosotros. La antigua palabra griega para grupos es una palabra pintoresca. Es la palabra griega normal para las filas de vegetales en un jardín de vegetales. Cuando mirabas a los grupos pequeños, mientras estaban sentados en sus filas de manera ordenada, se miraban por todo el mundo como las hileras de vegetales en una serie de parcelas. Lo dijo, este comentario lo hizo Barclay. Bueno, y dice más adelante, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Cuando Jesús bendijo antes de la comida, Él no bendijo la comida. Él bendijo a Dios por proveerla. La idea de orar antes de los alimentos no es para bendecir la comida, es para bendecir a Dios en el sentido de darle gracias y la honra por bendecirnos con la comida. Gracias, Señor, por tu fidelidad al proveernos estos alimentos. Te damos la gloria, te damos el honor y te damos las gracias por ser tan bueno con nosotros. Jesús fielmente siguió la forma aceptada. Él tomó el pan en sus manos, pronunció la bendición, partió el pan en pedazos y lo distribuyó. Lo único distinto de la práctica normal era que mientras oraba, Jesús miró hacia el cielo en lugar de hacia abajo, como estaba prescrito. Y comieron todos y se saciaron. Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces hasta que muchos, más de 5,000, fueron alimentados. Esto es algo completamente sobrenatural. Al parecer, el milagro ocurrió en las manos de Jesús. Una vez puestos los peces y los panes en las manos de Jesús, se multiplicó de una forma milagrosa. En realidad se ve muy extravagante esto, porque alimentar a la multitud hasta que se saciaron, hasta el punto de no poder comer más, ¿por qué no darles únicamente una pequeña comida? ¿No sería eso suficiente? No. Jesús tenía a las personas que él amaba para cenar y siempre habrá comida más que suficiente. Así es como Jesús les amaba y nos ama. Jesús proveyó de una manera extravagante y a la vez de una manera simple, siempre y cuando Él estuviera haciendo comida de una manera milagrosa. Él pudo haber provisto carne y langosta y cualquier número de otras grandes cosas, pero Él simplemente le dio a las personas pan y pescado, que era aquello en lo que se reprodujo, en lo que se multiplicó. Cuando Jesús provee, no te sorprendas si Él provee de una manera sencilla. Si alguien se quedara con hambre, sería porque se rehusó a comer el pan de Jesús o porque los apóstoles no distribuyeron el pan a todos. Jesús proveyó más que suficiente para que todos pudieran comer una buena comida hasta quedar saciados. Pero cada quien debía de comer por sí mismo. Algunas veces, cuando atendemos a una comida espiritual, juntamos comida para todos, excepto para nosotros mismos. La seguridad de que Jesús puede proveer, aún de una manera milagrosa, para todas nuestras necesidades debería de ser preciosa para nosotros. Así lo fue para los cristianos primitivos. En las paredes de las catacumbas y otros lugares donde se muestra el arte primitivo cristiano, panes y pescados son imágenes comunes. Y continúa diciendo, y recogieron de los pedazos
12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Jesús pudo dejar que estas cosas se dejaran allí, pero Él no lo hizo así. Jesús provee de una manera generosa, pero Él no quiere que las cosas se desperdicien. No es porque Jesús sea mezquino o que no confíe en una provisión futura. Él simplemente sabía que el despilfarro no glorifica a Dios, al Dios de toda la provisión. Acuérdense, Dios es un Dios de orden. Es un Dios que le gusta la limpieza, que le gusta la pulcritud. Él le gusta que pongas orden. Si vas a un campamento, recoge todas las latas tiradas o todas las bolsas de fritangas, recógelas y llévalas al bote de basura. En el lugar que te reúnes, en el salón de la conferencia, también hay gente que le gusta llevar chicle o que le gusta llevar algún vaso de café mientras están en la reunión. Pero a la hora de terminar, no lo recogen, lo dejan debajo de su silla. Eso no es un testimonio correcto. Debe haber orden. Recoge tu basura y llévala al bote de basura o llévatela a tu casa. En Marcos 6, 45 y 46 dice que Jesús se apartó para orar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él despedía a la multitud. Jesús amaba a la multitud, pero él no estaba obsesionado con las multitudes. Él sabía cuándo podía decirles de una manera amable que regresaran a sus casas. O sea, despedía a la multitud. Se fue al monte a orar. Un día largo, difícil, trabajado en el ministerio de las necesidades espirituales y físicas de la multitud, dejó a Jesús agotado. Pero ese día duro condujo a Jesús a orar y no dejó de hacerlo. En Marcos 6, 47 al 52, Jesús camina en el mar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cuántas cosas sobrenaturales miraron los discípulos y aquella gente de aquel tiempo que vieron a Jesús con vida entre aquella multitud? La barca estaba en medio del mar. Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Mientras Jesús oraba en las alturas por encima del mar de Galilea, Él los vio remar con gran fatiga mientras intentaban cruzar el lago en contra del viento. Sin que los discípulos lo supieran, Jesús vio sus dificultades y tenía cuidado de ellos. Era difícil cruzar porque se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ellos habían remado por mucho de la noche y solamente habían llegado como a la mitad del lago. La tripulación apostólica remó y no era culpa de ellos que no hacían ningún progreso, dice Spurgeon, pues el viento estaba en su contra. El hombre cristiano pudiera adelantarse un poco o nada en el camino, ya que el viento es contrario.
Nuestro buen Señor tomará la voluntad como una obra y contará nuestro progreso, no por nuestro avance aparente, sino por la intención abundante con que tiramos a los remos. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Ahora, cerca de la cuarta vigilia de la noche, ¿cuál es la hora de la cuarta vigilia? Bueno, es aproximadamente a las 3 de la madrugada. Vino a ellos andando sobre el mar. Jesús caminaba casi casualmente debido a que él quería adelantárseles. Jesús vino a ellos solamente después de que ellos respondieron con miedo y gritaron. Ahí estaba Jesús siempre, pero acudió a ellos para que lo vieran y se calmaran. Subió a ellos en la barca. Mientras Jesús se subió en la barca con ellos, milagrosamente la barca fue llevada a la otra orilla. Jesús rescató a sus discípulos de trabajar de una manera infructuosa, porque el viento les era contrario y remar en contra del viento era bastante difícil. Y este era un milagro que tenía la intención de asegurarles que Él estaba en control, que Él estaba ahí con ellos y para ellos, y que Él siempre, de una manera amorosa, estaría allí para ayudarles a cumplir lo que Él ordenó. Él vino caminando entre las olas y así Él pone todas las tormentas de la vida bajo sus pies. Cristianos, ¿por qué tienen miedo? Este es un comentario de San Agustín. También sabemos que fue en esta ocasión que Pedro se salió de la barca caminando en el agua con Jesús. Hay una razón de la historia y de claves sutiles, no explícitamente en las Escrituras, para creer que Pedro era la fuente principal para el Evangelio de Marcos. Si este fuera el caso, Pedro quizás omitió la historia porque no quería ser exaltado por haber caminado en el agua o de haber sido humillado al hundirse. Marcos no da el indicio de que Pedro anduvo del agua y que se empezó a hundir. Quizás Pedro no era un aficionado de contar esa historia. Ahora, en Marcos 6, 53 hasta 56, nos enseña que Jesús sana a muchos de maneras inusuales, allá en Genezaret. Dice el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dice, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Con esta descripción del ministerio de sanidad de Jesús, Marcos concluye una breve sección en donde vemos el poder de Jesús sobre las leyes de la naturaleza. Normalmente 5,000 no son alimentados con un pequeño lonche. Normalmente los hombres no andan en el agua o sobre el agua. Normalmente los enfermos no son sanados instantáneamente. Nada de esto es normal, excepto por el poder de Dios. En cuanto a la salvación de los pecadores, tampoco es normal que puedan salvarse a sí mismos sin requerir el sacrificio de Cristo. Dios sabía que el pecador no puede salvarse por sí mismo. Y por esta razón, como sabía que no sabe salvarse y no puede salvarse a sí mismo,
gratuitamente les ofrece el perdón. Simplemente habría que aceptar que son pecadores, que Cristo es el Salvador, arrepentirse de sus pecados y venir por fin a Cristo Jesús. Y todo gratis. El perdón es gratis. La salvación eterna es gratis. Pero eso gratis a alguien le costó para pagarlo y que sea gratis, un regalo. Y este regalo fue hecho por Jesús, porque Él pagó con su propia sangre. Su sacrificio es expiatorio, es para limpiar, para purificar el corazón del pecador y hacerlo una nueva criatura. Por gracia soy salvo, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como ustedes ven, nadie se salva por sí mismo, pero se aceptan a Cristo, se aceptan el sacrificio de Cristo. En ese instante, esa persona es salva simplemente por haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y haberse apropiado de esa obra gloriosa por medio de su sangre. El apropiarte a Cristo es por fe. Y una vez que tú haces esta oración de fe, ahí es donde tú te debes declarar salvado, perdonado. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe te lleva a creer en que Cristo pagó por ti. Y si tú crees de todo corazón, serás salvo. Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita sencillez, lo cual nos humilla y nos mantiene abajo, entendiendo que no hay ningún mérito en nosotros mismos. No hay nada bueno, porque no hay quien busque a Dios. No hay quien realmente se arrepienta fácilmente. Somos tan difíciles, Señor, porque el orgullo nos domina, el orgullo y la autoconfianza nos produce una perdición enorme, porque perdemos todas las oportunidades de aceptar el regalo, porque no hay ningún mérito en nosotros, no hay nada en nosotros que pueda salvarse. Todo está perdido, toda nuestra vida, nuestras obras son podrida llaga. Por lo tanto, entregarnos así a ti, en realidad, tiene un olor fétido, pero tú nos tomas y nos das un olor fragante, totalmente agradable a tus ojos, solo por la sangre preciosa de Cristo que nos limpia, nos limpiará de todo pecado. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender bien este mensaje de salvación, porque no hay nada ni nadie en este mundo, ni fuera de él, que pueda traer salvación eterna a un pecador. Gracias, Señor, por habernos provisto a Jesús y por habernos provisto este sacrificio en la cruz de Calvario en sustitución nuestra. Gracias, gracias, Señor. Toma nuestra vida, Padre, y sírvete de ella en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.